Sos parte de la naturaleza y tu acción importa. No te confundas. Defenderla te dignifica. No hacerlo te condena a vos y a todo lo que amás. No pierdas esta oportunidad. Participa. Alquetungue, peumangile, paimompu, almosungufe, cacompuche, fachi, nutramcagunmo, periodismo descolonial en defensa de Pachamamay Piñelo. Les esperamos a comunicadores y al público en general al tercer conversatorio del periodismo descolonial, el viernes 29 de agosto a las 16 horas México y Centroamérica, 17 horas Colombia, Panamá y 19 horas Argentina, en el YouTube de Avia Yala Soberana. Buenas tardes para todos, buenas noches desde los distintos territorios desde donde nos miran. Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro del ciclo de conversatorios de periodismo descolonial en defensa de Pachamamay. Este ciclo es una continuación que viene del taller de periodismo descolonial realizado en el año 2024, que es impulsado por Avia Yala Soberana, Amapola Periodismo y Minca Comunicación, en vista de empezar también a pensar de cómo los medios populares, comunitarios y hegemónicos también, cómo también trabajadores de prensa y no, pueden aportar desde una mirada descolonial. Esto también teniendo en cuenta que vivimos en un momento donde la sobreinformación es mucha, y que no se chequea tanto la información que se genera y va provocando lo que se llaman las famosas noticias falsas. Bueno, por eso también hemos tenido la iniciativa de conformar una red de periodistas descoloniales con los que venimos trabajando y organizando este conversatorio. Les damos la bienvenida a Juan Iso, que me acompañará en la moderación. Él es comunicador social, activista de las luchas socioambientales y miembro de la red. Quien nos va a acompañar en la moderación, también Jaime Torres, que está desde Puerto Rico, nos acompaña y será el encargado de la operación técnica. Como también les damos la bienvenida a todos los participantes que se hayan sumado en los diferentes canales, Avia Yala Soberana, Prensa Sin Censura, Minca Comunicación en este momento no va a poder transmitir, pero también sale por ahí. Este conversatorio se realiza todos los últimos viernes de cada mes, comenzó en el mes de junio y será hasta diciembre. Hoy nos acompaña como invitadas Mara Colinao y Estefanía Rivera Nahuelán. Ellas son comunicadoras mapuches del programa radial Mapuche Kimun Radio, que es emitido por su canal de YouTube y la cadena estatal Radio y Televisión de Neuquén, RTN. Mara Rocío Colinao es licenciada en Comunicación Social, realizadora audiovisual, conductora y productora en Radio y Televisión de Neuquén, RTN, y desde el 2015 hasta ahora impulsa y desarrolla Mapuche Kimun, una experiencia comunicacional que busca reflejar la cultura, la cosmovisión, el idioma mapuzungún y la actualidad del pueblo mapuche. Es un proyecto que nació en el ámbito del multimedio público RTN de Neuquén y atiende la necesidad de poder comunicar desde la propia perspectiva mapuche, y surgió con la realización de una serie de microdocumentales y la posterior realización de programas semanales de radio y televisión, donde sus contenidos retratan con sensibilidad y profundidad aspectos de la vida, lucha y espiritualidad mapuche, teniendo la particularidad de ser generados por una red de mujeres mapuche de diversos territorios, con la intención de visibilizar la realidad territorial de las Pulangen, hermanas, en primera persona. Y además Mara ha sido productora del documental Necheng Mapu, llamado Del Lanín. Estefanía Rivera Nahuelán es comunicadora mapuche, profesora de historia y dicta clases en las escuelas secundarias de la provincia de Neuquén y en la Coordinación de Política y Territorio en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Comahue, que fue recientemente declarada como intercultural. Integra también la colectiva Mapuche Kimun y desde el 2021 a través de esa red propone el programa radial Aukin Kimun en Radio Universidad Cal, programa que conduce y produce junto a las hermanas
Pulange. Desde el 2021 también hasta ahora forma parte de diferentes proyectos de extensión e investigación en la universidad que plantea la perspectiva intercultural y la revalorización del conocimiento mapuche en el ámbito académico, y fue también codirectora de la Diplomatura de Medicina Intercultural desarrollada durante el año 2024. Les damos la bienvenida a todos y a todas. Antes que nada, quería agradecerles que puedan estar acá presentes, y para comenzar queríamos que nos hagan como una breve reseña histórica, teniendo en cuenta que a partir de la conformación del Estado en nuestra región, lejos de romper con los lazos y la relación que hay con los países colonizadores europeos y no europeos, continuaron haciendo el uso y abuso de bienes naturales, y lo que implicó que en la independencia política no haya una autonomía real, sino que se continúe con esas estructuras económicas y de poder heredadas desde la colonia, garantizando así una continuidad para el saqueo de los territorios. Además, teniendo en cuenta esto, que se produce esto de no tener en cuenta a los pueblos preexistentes, ¿no? Y bueno, ¿cómo ha repercutido o qué es lo que ha provocado en sus territorios y ustedes como comunidad? Les damos la bienvenida. Para Estefanía. Es la pregunta. Mari, con Puché. Bueno, nosotras, para contar un poquito de la historia del pueblo mapuche y del territorio que habitamos, que lo denominamos como Gualmapu, también coincidimos en esa línea histórica de despojo desde la época de la colonia hasta el día de hoy. Nosotras el mismo jueves estuvimos haciendo mención de cómo quiere YPF fracturar, digamos, realizar fracking en zonas actuales en embalses de agua en nuestra provincia, acá cerquita nomás. Entonces, digamos, el agua como un recurso, por más que cambie de nombre, sigue teniendo la mirada de ser apropiada, ¿no? Uno puede hacer muchas comparaciones y en esta linealidad histórica del despojo hacia los territorios de los pueblos originarios, en este caso con el agua. Y por más que hayan cambiado incluso los gobiernos, nosotros no vemos ninguna diferencia en lo que ha significado la apropiación del territorio mapuche, y no solo la apropiación del territorio mapuche, en este caso de ocupar los territorios físicamente, sino que también la militarización del territorio, porque todas estas actividades que vienen por el despojo de los recursos, en este caso hablamos de gas y petróleo, pero también se están llevando el agua porque realizan la hidrofractura con agua, y la están realizando en lugares cada vez más peligrosos y cada vez más cercanos a nuestra ciudad, y eso es lo que nos está pasando ahora. Hace poquito van a empezar a perforar 500 pozos más de petróleo cerca de un lugar que abastece de agua a las ciudades, ¿sí? La ciudad de Neuquén o la ciudad de, bueno, que están acá cerquita, y lo que ha generado es una alerta, porque nos van a contaminar el agua, ¿no? Ya no recordamos quiénes toman agua directamente de los ríos o de los lagos, porque la contaminación con petróleo, con gas, los derrames que sabemos que ocurren, están cada vez más cerca de las ciudades. Entonces, el despojo, como continuidad histórica en el territorio mapuche, viene acompañado, digamos, está muy presente, no ha tenido un corte, no hay ningún gobierno que se haya planteado una mirada diferente, incluso cuando esta YPF, que es quien está haciendo todas estas perforaciones, es nacionalizada por el Estado argentino, plantea la misma estructura, ¿no? Nacionalizar para seguir, por más que sea el suelo de la patria, para seguir vendiendo el petróleo en este caso. Y ahora no les queda más lugar que ocupar, que son los territorios mapuche. Entonces las comunidades siguen siendo corridas, digamos, esta línea de despojo continúa. Y ahí la pregunta, si vemos que esto es una continuidad histórica en muchos territorios indígenas, la pregunta es, bueno, ¿quiénes siguen siendo los principales beneficiarios y quiénes son los que siguen siendo perjudicados? Y ahí también hay una continuidad histórica. Y no somos solamente los pueblos originarios, porque también es todo el pueblo neuquino, el cual está, digamos, sigue exportando naturaleza, ¿no? Eso es lo que nos está pasando, y los perjudicados siguen siendo los territorios, los más débiles, los más empobrecidos, y en este caso en alerta porque nos van a contaminar el agua. No sé si querés agregar algo. Sí. Mari Compuche,
Sí, en relación a lo que está contando Steffi, también no queremos dejar de mencionar que hace 2 días atrás, el 28 de agosto, se cumplieron 12 años de la llegada de Chevron aquí a la región. Estaba de presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y a pesar de que Chevron estaba siendo juzgada en ámbitos internacionales por todo el desastre ambiental que causó, aquí se le abrieron las puertas. Recordamos ese día de hace 12 años atrás cómo en la legislatura de la provincia de Neuquén se estaba aprobando un acuerdo que era secreto, que no estaba abierta la información, ni siquiera para quienes estaban votando a favor. Hubo una represión tremenda fuera de lo que fue la legislatura, y decimos, bueno, en diferentes colores de gobierno siempre quienes han lamentablemente sufrido el principal despojo siguen siendo los pueblos originarios, porque si bien aquel día estaban representadas diferentes estamentos de la sociedad, organismos políticos, sociales, quienes tuvieron que seguir poniendo el cuerpo principalmente fueron las comunidades afectadas aquí en la zona que hoy se conoce como Vaca Muerta, que es territorio mapuche. Está completamente afectado. Hay comunidades que ya hablan de una expectativa de vida de hasta los 65 años, porque la contaminación es tan fuerte que la gente se enferma por cáncer, pero también porque hay muchísimas... el venteo del gas hace que la gente también tenga enfermedades respiratorias. No nos dejamos de mencionar a Cristina Lincopán Yem, que fue una joven lonco de su comunidad, Ñelaico, el lugar donde ella estaba defendiendo, murió muy joven por la afectación de la contaminación. Muchas gracias a las dos. Bueno, lo que me había olvidado de mencionar, bueno, lo que nos convoca hoy, el nombre de nuestro conversatorio le pusimos La Patagonia como territorio para las transnacionales de la IA, que no solo obviamente abarca a eso, sino a todo lo que vienen mencionando ustedes, ¿no? Juan, no sé si tenías alguna pregunta, que justo te corté. Estaba escuchando atentamente y lo que implica seguir, pensaba recién, cuando muchas veces se habla de soberanía, ¿no? Cómo los pueblos mapuches asocian la defensa de la soberanía a un Estado que no los representa, porque como bien hablaba mi compañera, YPF, ¿no? Una empresa de bandera que de alguna manera implicaría un proyecto que desarrolla al conjunto del país que habitamos, es uno de los responsables, de los grandes responsables del daño que se está generando en los territorios, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja ese? Porque también es un discurso, ¿no? Un discurso que de alguna manera legitima el avance de estas empresas con bandera nacional, pero que no dejan de atentar contra los pueblos. Sí, Feley, tal cual. La verdad que en esto de que se sigue replicando el despojo, el saqueo, a pesar de, bueno, hacíamos mención también hace unos días, se cumplieron 31 años de lo que fue la reforma constitucional, donde se reconoció el derecho de los pueblos originarios. A pesar de que han pasado 31 años de aquel momento, quedamos por fuera de cualquier tipo de reconocimiento de derechos. Los derechos de los pueblos originarios, no solamente el pueblo mapuche, pueblo Gunacuna aquí, también los pueblos originarios del norte de lo que es la Argentina, en realidad en todo el territorio que hoy se conoce como Argentina están vulnerados nuestros derechos. No se atiende a toda esa normativa que se ha logrado con la lucha de nuestros ancestros, de nuestros mayores, y se sigue dejando fuera a los pueblos originarios. Sí, y con respecto también a lo que decía ahí Lamien, bueno, uno comparte otros espacios con gente militante, ¿no? De lo que podríamos decir la parte más progresista del país. Y cuando dicen la típica frase, no la deben conocer capaz nuestros compañeros, pero que van a volver, no que van a volver al gobierno, ahí la pregunta es que aparece, bueno, ¿para qué van a volver? Porque el modelo que siguen reproduciendo ya, no, digamos,
no convence a toda la ciudadanía neuquina, a toda la argentinidad incluso. Hay una parte capaz de la Argentina que sigue pensando así, pero hay otra gran parte que no, que está en desacuerdo con que poner en juego el agua para un bien que es una promesa eterna, ¿no? De alcanzar el progreso, y sin embargo nos siguen vendiendo espejitos de colores, digamos, el progreso como un futuro al que hay que llegar. La verdad que es de larga data y no da más que esperanza a los ingenuos, podríamos decir. Entonces, y lo mismo para el gobierno de Boric, ¿sí? Sí, alguien prendió, ahí está. Que muchos quizás confiamos en él, o que lo votamos, lo votaron. Sin embargo, el territorio de la cordillera en Chile sigue militarizado, ¿sí? Con leyes que vienen desde la época de Pinochet. Entonces, claramente hay un modelo de acumulación que no ha cambiado, hay una forma de pensar capaz la economía que sigue siendo la misma, y a eso es lo que nos referíamos con que no hay mucha diferencia en los gobiernos. Sí entendemos que hay un montón de diferencias, pero en cuanto al modelo de apropiación, o el modelo económico, o incluso la mirada que tienen de los pueblos originarios, no es muy diferente. Sí podemos hacer un montón de otras diferencias. Teniendo en cuenta esto, ¿no? De lo que venían mencionando y lo que comentó Juan, ¿cómo explicarían entonces qué es ser mapuche, ¿no? ¿Qué lo que implica? Bueno, es una pregunta que puede abordarse de múltiples dimensiones, pero en principio es una identidad de un pueblo que ha tenido la particularidad en este caso que se lo ha dejado de mencionar mucho en las historias, en la historia nacional, en la historia oficial, en la historiografía, podríamos decir, y que a partir de la conquista del Estado argentino, que fue en 1880, se le atribuyeron un montón de características que hasta el día de hoy son estereotipos, ¿no? En los libros de historia, por lo general se habla en pasado, ¿no? Existía, vivía, comía, se vestía. Y eso ha generado el principal estereotipo de que cada vez que alguien ve un mapuche o una mapuche, quiera verlo con esa imagen como del pasado. Pero es una identidad que está en este territorio, en el Gualmapu, sur a Patagonia, también del otro lado, en la zona de Chile, y responde a cuestiones que son de cosmovisión, de cultura, de memoria, pero también es algo más que lo biológico, que lo cultural, sino que con Mara decíamos, ser mapuche es ser parte de los territorios, comprender que tener otra mirada de dónde estamos parados, y para el pueblo mapuche el ser humano es uno más en relación con las otras vidas, y ser mapuche es eso, es tener conciencia de que somos parte de un territorio, de una red, en la cual hay que mantener el equilibrio, un cumemuñén, un cumefelén, un buen vivir, y esos son los mapuches, una persona que se compromete con el territorio, porque mapuche puede ser traducido como gente de la tierra, del territorio, y bueno, somos eso, una identidad que se siente parte del territorio y que lo va a defender. Sí, en ese sentido me gustaría agregar también que como parte del territorio es fundamental la conciencia, como decía Estefanía, el contacto con las fuerzas de la naturaleza como ese entramado que somos, que no estamos por encima de la naturaleza como seres humanos. Esa circularidad y ese entramado de igualdad también está con el resto de las fuerzas de la naturaleza. Por eso creo que sí es una característica de nuestro pueblo, de nuestra identidad, es esa pertenencia al territorio y ese compromiso de seguir manteniendo el equilibrio, de no degradar los espacios que habitamos, y también de respetar y considerar que son todas fuerzas que tienen vida y por eso también nos comunicamos con ellas. Teniendo en cuenta, bueno, lo que vienen comentando y esto de la identidad, ¿no? Que es lo que los lleva, digamos, creo, a seguir permaneciendo y resistiendo, ¿no? De que no muera, y justamente dar ese discurso diferente, ¿no? De lo que quieren transmitir. No sé si me fui. Te escuchamos. Está bien. Bueno, lo que quieren transmitir los diferentes discursos de gobierno, ¿no? Más que nada ahora lo que vemos reflejado en todo lo que implica el gobierno de Milei, ¿no? Con esta nueva postura de
el pueblo mapuche es terrorista. Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿no? De mantener eso de la identidad, ¿cómo pueden mantener la identidad dentro del contexto de globalización? ¿Cómo es ese desafío, ¿no? De ese impacto, con este impacto global, ¿no? Que estar conectado con redes sociales, estar conectado con el mundo y bueno, todo eso. ¿Cómo lo llevan? Sí, es un desafío y es creo que lo que intentamos hacer. Como les decía, la identidad mapuche se vive en diferentes dimensiones, en diferentes espacios. Por lo general, la mayoría están en las ciudades. Entonces, lo que intentamos hacer, nosotros somos parte de una colectiva, de una red, en realidad, de unirnos con otras personas que se sienten parte de esta identidad y necesitan un espacio para fortalecerla, porque es una identidad negada, es una identidad que ha sido humillada, que ha sido invisibilizada, que a nuestros abuelos se le burlaron, se le cagaron de risa por ser lo que son. Entonces, también hay ciertas heridas que hay que sanar, entonces siempre buscamos espacios en red con otras y con otros para poder juntarnos, poder estar, porque, digamos, todas esas miradas se siguen padeciendo. Entonces, nosotros tenemos estos espacios de comunicación con identidad mapuche, primero por una premisa central, que el pueblo mapuche siempre aparece en los medios de comunicación masivo en la parte policial, ¿no? En la parte cuando hay algún problema vinculado a una represión. Sin embargo, no aparece en ningún otro lugar más que no sea en la zona de conflicto. Entonces, en principio, poder reafirmar nuestra identidad y mostrar que estamos vivos y que somos parte o sea, que hay muchas como nosotros, y poder romper un poquito también con esa lógica, a propósito de las redes, con esa lógica que nos mantenía en el pasado, con esa lógica también de dejarnos solamente en los lugares conflictivos y policiales en los medios de comunicación. Entonces también es una necesidad de quienes somos mapuche y estamos en diversos espacios públicos, universitarios, de comunicación, de cortar un poquito con eso y decir, bueno, hasta acá nosotros podemos hablar por nosotros mismos y la verdad que no somos un pueblo conflictivo, todo lo contrario. Así que, bueno, eso por mi parte. Bueno, y acá una pregunta para Mara específica, capaz que, sobre todo porque ha sido como la impulsora, creo, de este proyecto de Mapusequimun. Específicamente, bueno, ¿cómo viven la experiencia como comunicadoras y defensoras del territorio estando en ese medio público, ¿no? Contanos la experiencia y bueno, creo que querías agregar algo más a lo que decía Steffi, ¿no? Sí, que veníamos justamente un poco por ese lado porque está en relación con eso también como... en principio, bueno, lo mencionaban en el comienzo, Mapuchequimun es un proyecto que presento dentro de lo que es un medio público como Radio y Televisión del Neuquén en el 2015 como una necesidad, ¿no? Presento este proyecto teniendo en cuenta esto que decimos, veíamos a nuestro alrededor que los medios masivos de comunicación solamente nos mencionaban en estos espacios de conflicto, de reclamo, de protesta, pero tampoco había lugar para que nosotras pudiéramos contar o nosotros pudiéramos contar nuestras propias historias, así que primero surge como una necesidad que se da con ciertas cuestiones del contexto, ¿no? Que favorecieron a que se acepte ese proyecto, porque si bien, digamos, el medio es el medio del Estado provincial, muchas veces o por muchos años fue utilizado por los gobiernos de turno para hacer su propia prensa, ¿no? Entonces, en este caso, veía en esa oportunidad, en 2015, yo entré en 2007 a trabajar ahí, que todo lo que se contaba del pueblo mapuche, también, como decía Steffi, era buen pasado, o siempre contado por un otro con buenas intenciones, pero que no podía comprender quizá nuestra forma de ver el mundo, quizá romantizándolo, folclorizándolo. Entonces, en 2015 surge la posibilidad de presentarlo también por un fortalecimiento de mi propia identidad. Si bien supe siempre de chica por el Gulam, el consejo de mi abuelo paterno, quien fue quien me pidió que siempre mantengamos la memoria de quiénes somos, si bien lo sabía, recién cuando pude fortalecerme y poder decir que soy mapuche, también ahí es donde puedo decir, bueno, también quiero que nuestras historias sean contadas por nosotras mismas. Para eso también creo que fue importante el abrazo, la comunicación, el apoyo que como mujeres siempre recibimos, ¿no? Y me parece que es importante destacar eso, porque en su momento, cuando pude presentar el proyecto,
fue porque lo pude hacer gracias a que mujeres de la comunidad del Lof Puelpulli de aquí de Neuquén, como Peti Pichiñami y Ailín Pirenguenaigüen, que son mujeres que se dedican a la educación autónoma del pueblo mapuche, me fortalecieron como mapuche. Y creo que eso también hace parte a lo que ocurre en las instituciones, ¿no? Creo que cuando nos podemos pronunciar desde nuestra propia identidad, logramos a partir de ahí tener fuerza para demandar nuestros derechos. En 2015 entonces hice esta propuesta, la aceptaron, comenzó haciendo microdocumentales. Nuestra intención era recorrer la provincia, recuperando nuestras propias memorias de quienes fueron referentes en diferentes luchas, hombres, mujeres, también quienes han aportado al idioma, a un montón de cuestiones que hacen de nuestra identidad. Y en 2021, luego de lo que fue la pandemia, me pidieron que pueda hacer un programa parecido o un programa de radio, y a partir de ahí es donde también, fortalecida por mi identidad mapuche, consideré que no lo podía hacer sola, ¿no? Nosotros no estamos solas nunca, y creo que también esa es la fortaleza de poder generar una red. Ahí pude convocar a un montón de mujeres, como Steffi, como Romy, como Chalcán, Anaí, personas que se dedican cada uno a una disciplina, historia, geografía, música, también para que en red podamos comunicar, ¿no? Porque no es lo mismo estar en una ciudad o a través de las redes como visitar los territorios, o que las mujeres que están en los territorios puedan hacernos mostrar mejor las experiencias que hay en su lugar. Así que así nace Mapuche Kimun, y desde el 2021 como programa de radio ya vamos por el 5.º año. Hemos logrado que esta red se amplíe, dándonos fuerza para llegar a otros lugares también. Nuestro programa tiene una mirada de género también, porque no podemos negar que el sistema racista, colonial, heteropatriarcal, capitalista también está en nuestro pueblo, también se ha metido en nuestro pueblo, y se repiten estas violencias machistas. Entonces también nos posicionamos desde la necesidad de visibilizar y dar voz a las mujeres, ¿no? Para que nosotras mismas seamos quienes contamos nuestras historias. Y bueno, viendo esto de la historia que tiene, ¿cómo se pronuncia y qué significa, no? Yo lo pronuncié, no sé si está bien, Mapuche Kimun, pero no sé si se pronuncia así realmente, y qué significa, ¿no? Bien, Mapuche Kimun se pronuncia, ahí por ahí decimos, no hemos sido marketineras porque utilizamos el grafemario ranguileo, que tiene estas particularidades de algunas vocales o consonantes que se pronuncian diferente. Es Mapuche Kimun, como se pronuncia. Mapuche Kimun significa, Mapuche es gente de la tierra, y Kimun habla de nuestros conocimientos. Entonces el nombre del programa y el concepto que traemos tiene que ver con revalorizar el conocimiento que tenemos como pueblo, rescatar esos conocimientos que son parte del territorio, que están en las personas, que están en las familias, que están en las historias de nuestra gente, y es por eso que así fue como nombramos el proyecto. Sí, agregar un poquito, no sé cómo le pasa al resto de las naciones originarias de la Via Yala, pero el hecho de ser una lengua que se haya transmitido por la oralidad, a nosotros nos da una variedad de formas de escribirla, pero siempre va a sonar igual. Como está escrito Mapuche Kimun, con diferentes consonantes jugando ahí un rol para la fonética, siempre va a sonar igual. Ese es el tema que tiene la oralidad, y nosotros como pueblo mapuche hay muchos sistemas de escritura para poder representarlo mejor según el territorio. Entonces, Mapuche Kimun, y agregarle ahí también que nosotras en esta red que hacemos, en la que hay varias Lamiem, decimos que también nosotros tenemos historias para contar, y que es diferente a la narrativa a la que estamos acostumbradas, ¿no? La narrativa histórica oficial, ya sea del Estado argentino o del Estado chileno. No solamente hay otros héroes, pero también hay otras mujeres haciendo historia. Entonces intentamos no caer solamente en los héroes, ¿no? Como una mirada también de reivindicar la figura de un varón, sino que también de otros espacios políticos, de otras historias de las mujeres. No es un espacio exclusivo para mujeres, pero sí que busca mostrar la mirada de las mujeres, porque también están muchos compañeros varones que siempre aportan con su conocimiento. Y entonces también es una mirada, la mirada del pueblo mapuche es un poco de historia, que es una columna que tenemos de historia, que todo el tiempo la vinculamos a nuestro presente. Hay columnas vinculadas
a los derechos, a si se aplican o no, que entra la Mien Romy. Hay columnas vinculadas a la música, al canto, otras a los documentales, a la poesía. Bueno, de todo eso tenemos para contar, y justamente era todo eso lo que no se estaba mostrando en esos medios hegemónicos de comunicación. Le dan como un espacio para todas las temáticas. Sí, Juan. No, quería, por un lado, felicitar por que hacen, y la verdad que muy buena calidad, muy profesional y muy completo. Me pareció excelente la propuesta que está quedando. Eso por un lado. Y a Estefanía, con el tema, un momento hicieron mención sobre, creo que uno de los puntos claves de lo que es el colonialismo, que no es tanto la conquista del territorio en sí, sino la conquista cultural, ¿no? Cómo revertir lo que lograron de que cada individuo, o sea, cada origen se sienta avergonzado de su propia historia, ¿no? Y cómo el trabajo me imagino que debe ser fundamental para volver a fortalecer la identidad. Lo mismo que pasa con los distintos pueblos preexistentes al Estado, no solo en Argentina, sino en el Alto Sala. Ahí me gustaría que por ahí nos hable un poquitito más sobre este trabajo, que creo que debe ser un desafío importante. Se escuchó un poquito medio cortado. Alcanzamos a escuchar al principio, agradecerte también por la valoración de nuestro trabajo, pero hasta ahí escuchamos medio cortadito la pregunta. A ver, ¿ustedes ahí escuchan bien? Ahora sí. Bueno, con respecto a la mención que hicieron anteriormente sobre lo que sentían los abuelos, ¿no? De alguna manera, creo que lo más profundo de la colonización fue lograr que las propias identidades tuvieran vergüenza de sus propios orígenes y en ese sentido ganar la colonización cultural, ¿no? ¿Cómo están fortaleciendo ese reconocimiento de la propia identidad y romper con esa colonización de la cultura, ¿no? Que creo que es la más difícil de poder revertir? Bien, Feley. Sí, bueno, para nosotros es re importante tener en cuenta esto que nos pudieron transmitir nuestros abuelos, porque, como ustedes decían, este despojo que se llevó adelante en nuestro territorio se hizo imponiendo ideas, como esta idea de un desierto, como la idea de que aquí no había nadie. En el caso del pueblo mapuche, a nosotras de este lado de la cordillera nos dicen que los mapuches son chilenos, al otro lado le dicen que los mapuches son argentinos. Hoy en la actualidad se siguen replicando en diferentes medios esto de que o somos vagos o no quieren trabajar la tierra, o se ponen una vincha y se ponen abajo de las torres de petróleo a reclamar. Bueno, todas estas ideas que se han venido arrastrando y que son, bueno, fruto de lo que ha sido el sistema educativo, también como una forma de negar nuestra identidad, también como una forma de poder hacerse de nuestros territorios. Yo creo que lo que sufrieron nuestros mayores, nuestros Futaqueche Yem, fue tremendo, el despojo, el desarraigo, la tortura, todo lo que significó el genocidio indígena para nuestro pueblo. Creo que nuestros abuelos, los que pudieron sobrevivir a lo que significó ese plan de exterminio, tuvieron que, como decíamos, sufrir la vergüenza de ser mapuche, negar la identidad. En el caso de nuestros abuelos, en mi caso de mi abuelo, que es de la línea sur del Río Negro, desde que soy chica he tenido conversaciones con él, me decía que él no podía recordar mucho del idioma, a pesar de que se crió con
madre y padre hablante en Mapuzungún, porque los padres dejaron a los 5 años de transmitirle el idioma por el temor de lo que significaba replicar el seguir siendo indio, como en ese momento se le llamaba a nuestros abuelos y abuelas. Entonces creo que todo lo que ellos pasaron, y valoramos muchísimo que ellos, a pesar de todo, lograron a nosotros transmitirnos el orgullo de ser mapuche. Lo poco que tenían para recordar lo transmitieron, y creo que esa fortaleza, como decía Steffi, hoy también se da porque nos vamos reencontrando en diferentes espacios como mapuche y estamos confiados en lo que nos dejaron los abuelos, y que realmente son conocimientos válidos, son conocimientos que el día de hoy son muy importantes tener en cuenta, porque sabemos que estamos en una situación de cambio climático tremendo, y que lo que los pueblos originarios tienen para aportar en la actualidad sería de mucho valor si fueran escuchados, ¿no? Así que un poco sería eso, lo que nuestros abuelos nos transmitieron, hoy lo tenemos muy presente. Sí, también nos tocó padecer un poquito la identidad. En este caso, somos varios los que nos ha pasado que incluso nosotros mismos hemos tenido que decir, en algún momento hemos callado que somos mapuche para que la corten con la burla, ¿no? En mi caso, yo hice la secundaria en Chile, tremendamente racista, y varias veces preguntaban, bueno, ¿quién es mapuche? Y después de tanta burla no dan ganas de levantar la mano. Y los recuerdos de mi familia, de mi abuelo, de este lado de la cordillera, mi tío bisabuelo, no sé si estará mirando, pero él también, hay como un sufrimiento que nos ha transmitido, de que su papá no podía hablar mapuzungún porque le dolía mucho ese idioma, y solo lo hablaba cuando tomaba alcohol y cuando estaba borracho, por ejemplo. Eso es una frase que a mí no se me va a olvidar más, de cómo nos han dejado en la identidad, ¿no? De que nosotros mismos tenemos que negarla, que nos duela hablar el mapuzungún, pero poder recuperarla, porque hay otros que la han hecho. Nosotros en este caso contamos mucho con la presencia de una mujer mayor, que es Peti Pichiñán. Reivindicar su figura, reivindicar su edad, reivindicar que ella es nuestro libro de historia vivo, es también romper un poquito con la hegemonía de otras formas de identidades, de cultura que se creen superiores, porque no hay digamos, esto sucede con que nuestra identidad es diferente, pero además es diferente y es inferior, eso es lo que nos hicieron creer, ¿no? Entonces poder salir un poquito de eso, contar con el apoyo de los mayores es importante, y bueno, también hay un poco de lo que yo digo, que la Argentina no es completamente defiende a Roca o Chile. Es una parte solamente. Hay un montón de otras personas que se sienten argentinos y argentinas y reconocen, como dice un poeta, su hermosa morenidad. Saben que vienen de los pueblos originarios y también esperan y buscan en nosotras y en otros grupos revalorizar estos conocimientos. Entonces somos una red de mujeres mapuche, pero que también dialoga con otras identidades que no tienen la necesidad de sentirse superiores y hacernos sentir inferiores, sino que ojalá en un trato, en un diálogo intercultural, como decimos, apuntando esto a reconocernos como parte también de que en algún momento todos fueron parte de este territorio, y los que no, bueno, bienvenidos sean, pero sin esa violencia con la que ha llegado. Qué importante todo lo que vienen comentando, ¿no? Jaime tenía una pregunta para ustedes, creo. ¿Jaime? Sí, desde Puerto Rico, saludos a Stephanie y a Mara. Pregunto, esta estructura de mujeres comunicadoras y periodistas, ¿a cuántas personas aproximadamente impactan con sus contenidos? Quisiera como que más o menos tener algún número de a quiénes serían sus destinatarios, y cómo los medios corporativos son receptivos o no a esta cruzada que ustedes emprenden. Por favor. Bien, realmente no tenemos nociones de números, pero sí sabemos que el alcance que tiene nuestro trabajo es inmenso, y nos sorprende día a día la recepción que hay, porque, por ejemplo, nos llegan pedidos de replicar el programa. Nosotros estamos dentro del medio radio y televisión del Neuquén, que transmite en vivo, que tiene una plataforma y a la vez tiene una red de repetidoras en la provincia del Neuquén, que es inmensa, pero como salimos también a través de la web, sale para todo el mundo.
nos han llegado pedidos de replicar el programa, lo enviamos semanalmente cada vez que terminamos el programa, lo enviamos a radios que no están dentro de esta red, no sé, a lugares en la Patagonia como El Bolsón, Bariloche, San Martín de los Andes, que nos piden aparte el programa. Estamos saliendo en Colombia, en México, en Ecuador a través de la radio Sentipensares. El trabajo que nosotros hacemos, que es de muchas mujeres, tiene un valor grande porque, como decimos, también recupera saberes, recupera el conocimiento que la gente todavía tiene en los territorios, y falta mucho de material didáctico para la gente que da clases. Estefanía como docente y nuestra Lamien Tralcán también es docente, nos cuentan la falta que hace el material con las voces nuestras, ¿no? Entonces también estamos como parte de programas que salen en YouTube. Estos capítulos son buscados para compartir en clases. Los microdocumentales que hemos realizado como Mapuche Kimun también son material de estudio. Así que nos sorprende gratamente que tenga un gran alcance el trabajo que realizamos, que tenga un impacto importante, porque como bien decimos, no hay muchos espacios donde se pueda poner nuestra voz como protagonista, y también celebramos que hayan muchos otros espacios. Ojalá que sigan creciendo. No queremos ser el único espacio donde se pueda hablar y reconocer y recuperar los saberes. Deseamos que sean muchos más los medios que puedan generar estos contenidos. También estamos sabiendo de medios a nivel nacional como Telecisas, otros espacios, bueno, Minca Comunicación, otros espacios donde se está generando contenido con identidad, y nos parece que sí, eso es súper valorable, porque esa es la forma también de poder enriquecernos como sociedad. Sí, gracias Mara. Quisiera por favor que Estefanía pues abunde un poco en términos del espectro mediático corporativo y cuán receptivo o comprometido está con la divulgación de estos contenidos en aras de la justicia social, por favor. Sí, justamente con respecto a eso, yo creo que cuando el hecho de salir del conflicto, ¿no? Por ejemplo, cuando hay represión, solamente los medios van a acudir y a preguntar, a veces simplemente la palabra mapuche un ratito. Creo que, sin caer en cosas muy egocéntricas, pero creo que poder mostrar toda una continuidad de violencias, de historias, de alarmas que se encienden, por ejemplo, en alguna comunidad que la gente no conoce, que estaba acá cerquita nomás en Neuquén Capital, poder difundirla en un medio que tiene un alcance provincial muy interesante. En algunos momentos ha servido, por ejemplo, pienso en el caso de los Ñancu, que querían desalojar. Nosotros intervenimos rápidamente. Bueno, Mara fue a visitar a una mujer, encima una mujer sola, mapuche, que estaba con su familia. Y bueno, todo ese registro, a veces nosotros lo único que pensamos, lo único que quiere la gente mapuche, Mara siempre lo dice, es que quede registrada su imagen, es que quede registrada que hay una alerta, porque después estamos solo en los medios policiales. Entonces lo que vamos aportando es poder mostrar imágenes de dónde están las comunidades, de cuáles son, y después algunos medios los van tomando, sobre todo los más, yo podría decir que el sector académico también ha tomado mucho, como decía Mara, espacios educativos, la universidad, para hacerse de la información que estamos mostrando y para después usarla, en este caso, para difundir simplemente que hay una alerta, pero sobre todo eso, la gente necesita que vayan a sus territorios, que muestren que están ahí, porque no se hacía, porque se sigue pensando digamos, en pasado. Entonces, capaz que no lo hemos puesto a medir el alcance mediático que tiene, pero sí sabemos que si hay un peligro de desalojo o están en alerta, pienso en las comunidades que están en la zona sumamente turística entre Bariloche y Villa Langostura, en comunidades mapuche, y todo el tiempo estar nosotras conectadas con ellas, sacándolo por los medios de comunicación acá provincial, también, digamos, mantienen alerta a la ciudadanía de que ahí está ocurriendo un conflicto, ¿no? Entonces, la última marcha que hubo, por ejemplo, acá en Neuquén, cuando se repitieron las comunidades mapuches, justamente en la zona de extracción de hidrocarburos, por estar protestando, fue bastante convocada, digamos. Hubo muchísima gente que estaba ahí, que está atenta, ¿no?, a las redes, y bueno, y las redes también han servido un poco para eso, para poder mostrar que no es solamente que estamos en el conflicto o en la pelea, sino que es la gota que rebalsa el vaso, pero en realidad nuestra misión es mostrar todo lo que hay antes, lo que pasa después de un desalojo, lo que hay antes, ¿no?, las leyes que no se cumplen. Y es complicado también porque estamos en un medio público que nos está observando muchísimo, a ver qué es lo que vamos a decir, a ver cómo lo vamos a decir, porque
hay un cartel que en una marcha que apareció que Neuquén es el gobierno de las petroleras, ¿no? Entonces estamos bastante observadas por diferentes actores, desde lo político, desde lo económico, desde lo judicial. Entonces también a veces, por suerte no hemos sido censuradas, ¿no? Pero a veces sentimos eso, ¿no? Que el hacerlo en medios públicos también sabemos que estamos bastante observadas por gente que nos acompaña y por gente que está alerta también de lo que nosotros vamos a mostrar, que es preferible que no se muestre. Me gustaría agregar algo más respecto de lo que preguntaban sobre la repercusión en los medios masivos. Bueno, en los medios masivos de comunicación aquí la mayoría tienen editoriales que atentan directamente contra nuestro pueblo. No hay medios masivos donde, por lo menos los medios regionales de aquí, de la zona, ¿no? Diario Río Negro, Diario LM de Neuquén, hay un montón de diarios principalmente, o también los canales de televisión, como decía Steffi, que solamente muestran el conflicto, pero también criminalizando, también negando nuestra identidad. Entonces, no hay mucha repercusión por parte de los medios masivos de comunicación y es por eso que también se ha transformado nuestro trabajo en un medio para ver lo que pasa en el pueblo mapuche. Y como decía también Steffi, nosotros no solamente nos dedicamos a mostrar, no somos un informativo del pueblo mapuche, no es que solamente estamos mostrando la noticia, nosotros estamos generando contenido que ponga en valor nuestros conocimientos. Entonces, no solamente mostramos cuando hay reclamos, cuando hay demandas, que por supuesto intentamos estar presentes en esos espacios. El problema, cuando existen estas problemáticas, nuestro interés es en mostrar al pueblo mapuche en todos sus aspectos, mostrar sobre el conocimiento que tiene, sobre la historia, sobre el conocimiento amplio que tienen, no solamente de los territorios, sino un montón de cuestiones que en otros espacios no se ven y que, como dice Steffi, solamente acuden cuando hay un conflicto. Buenísimo. Teniendo en cuenta esto, ¿no? de las repercusiones y la difusión que pueden realizar ustedes, ¿no? Ahora nos gustaría abordar un poco más en lo que nosotros denominamos la Patagonia como zona de sacrificio, ¿no? Ahora le paso la voz a Juan, que nos va a dar como un pantallazo de todos estos conflictos y sí, bueno, de todos estos conflictos que azotan ahí en la zona y que, bueno, lo que provoca, ¿no? Adelante, Juan. Permiso. Bueno, ahí tomo la palabra. Ahí, bueno, en un momento, en el principio de que arrancamos, hablaban sobre lo que implica vaca muerta, y realmente se ha convertido en una zona de sacrificio que después de más de una década de extracción se están viendo los impactos terribles y el pasivo ambiental que está dejando. También una situación complicada, la de tratar de revertir una actividad que se convirtió en columna vertebral económica y de proyección a futuro de todos los gobiernos, como bien nombraron, ¿no? Pero no es solo, o sea, es una de las actividades, quizás la más nombrada, pero realmente en la Patagonia se están queriendo llevar adelante un montón de actividades partiendo de la base de la extracción de uranio y lo que implica ese tipo de minería, el impacto terrible que tiene, hablando de generar hidrógeno verde, donde quieren hacer megas emprendimientos para poder exportar, también dejando un pasivo ambiental terrible, el impacto sobre el mar a través de la extracción offshore de hidrocarburos, pero también a través de la logística que es necesaria para este extractivismo, lo que implica el oleoducto para que se lleven el petróleo por el Atlántico, lo que implican los buques de gas, o sea, realmente
yéndonos más al sur, la instalación de salmonela, realmente es impresionante que toda esta visión que se tiene como proyectos económicos que van a sacar adelante el país, atentan contra la Patagonia en todo su territorio. ¿Cómo están tratando de enfrentar esta situación? La única forma, por lo menos nosotros como comunicadoras, es que no falte esa información, que esté presente, tratar de habilitar todas las voces en relación a las luchas que hay. No solamente nos quedamos con lo que sucede aquí en Neuquén, tratamos de poder dar voz también o habilitar el espacio para que se escuche lo que pasa en otras provincias como Chubut, como Río Negro, también cuestiones que suceden en el Gulumapu. La verdad que la gente en los territorios no está tranquila. Y creo que la única forma de hacerle frente a todos estos avances, a todas estas alertas que hay, es organizándose, ¿no? Hoy, por ejemplo, lo que contaba Estefanía, acá en Neuquén Capital, ya este avance que hay sobre los recursos, como dicen los Winca, sobre los espejos de agua, sobre los lugares de agua, es cada vez más grande. Mañana iba a haber una caravana hacia la zona de Marimenuco, los barriales, que son los lagos que están acá a unos kilómetros de la ciudad de Neuquén, donde el gobierno de la provincia de Neuquén, por decreto, habilitó hace poco que se exploten 500, se perforen 500 pozos más, poniendo en riesgo ahí lo que son las fuentes de agua para la gente, ¿no? Y creo que para eso lo único que la gente puede hacer es levantarse, no quedarse, movilizarse, y no hacerlo solo, sino con el resto de las organizaciones que están conscientes de la necesidad de defender estos espacios, ¿no? Es demandar los derechos que existen, que parece que fuera un cuento interminable, ¿no? Con tanta normativa a favor de nuestros derechos, de poder vivir en paz en los territorios, que hasta el día de hoy se tenga que seguir la gente movilizando y demandándolos, ¿no? No hay mucha más posibilidad que seguir juntándose, movilizándose, y hasta el momento es aferrándose, afirmándose en los derechos que ya están garantizados o que debieran estar garantizados a través de la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Seguimos en la charla. Sí. Bueno, yo escuchando un poquito también, no quería dejar de mencionar que también sumarnos a festejar algunas luchas que se han ganado, no todo es para perder. Hace poquito estuvimos pasando también que en las Coloradas estuvieron conmemorando y celebrando 10 años de haberle dicho que no a la mega minería, y haber defendido el agua, haber defendido el río Catanlil, acá en Neuquén. Y ya pasaron 10 años, así como pasaron de Chevron, también de una buena noticia, que una zona donde hay varias comunidades mapuche, incluso también residentes, gente, digamos, de la ciudad que no responde a la identidad mapuche, pudieron organizarse y frenar a unas empresas que querían hacer minería a cielo abierto acá cerquita en Neuquén. O sea, además de la extracción de hidrocarburos, también se plantea la minería en la Patagonia, podríamos decir, y hace poquito también pudimos compartir lo que significa frenar esos proyectos, y eso también, digamos, nos da fuerza y nos ayuda a pensar que, bueno, capaz que el futuro no es tan catastrófico, sino que también si nos acoplamos a luchas quizás pequeñas, también se puede pensar en que es por ahí, en que es juntarnos, celebrar y también darle valor a las pequeñas luchas que se llevan adelante, en este caso de un pueblito como Las Coloradas, que lo pueden buscar, que es muy chiquito, que está acá en Neuquén, cómo pudo frenar el avance megaminero acá en nuestra provincia. Y sobre esto agregar también que esa posibilidad de resistir, si bien ocurrió en ese pueblito chiquito como es Las Coloradas, no se podría haber frenado si no hubiesen participado asambleas socioambientales de todo alrededor, de Aluminé, de Junín de los Andes, de San Martín, gente que se movilizó de otros territorios para acompañar a las comunidades y a la gente de Las Coloradas. Entonces, siempre decimos que con la organización y la movilización es como se puede seguir enfrentando todas estas amenazas en tantos territorios diversos. Gracias. No sé si Juan tenías otra pregunta o Jaime. Solo quería mencionar que, bueno, que también
ahí en el reconto nos olvidamos de este plan ambicioso de las instalaciones de 6 data centers y implica que esto tiene que ir acompañado de una reforma energética, tiene que ir acompañado de la construcción de energía nuclear, como es que desde el gobierno proponen abastecer a estos data centers, lo que implica el agua para ¿cómo se llama? Las termonucleares y el agua para los data centers. Esto creo que también de alguna manera me imagino que los debe poner en alerta, porque sería una transformación directamente de todo lo que estaría pasando en el sur. Sí, en principio mucha información al respecto no tenemos certezas, pero sí sabemos los intereses que hay sobre lo que hoy se conoce como Patagonia, pero que es el Wallmapu, que tiene que ver con toda esta riqueza, podríamos decir, de fuerzas naturales, ¿no? Siempre hablamos del agua como primer fuerza que la gente, los proyectos vienen a despojar. La preocupación es grande en todos los sentidos, también se ve mucho la extranjerización de nuestro territorio, las leyes que están consagradas, la verdad que no cumplen con lo que debieran y se habilitan los espacios para gente que viene de afuera. Tenemos muchos casos, ya conocerán, Benetton, Joe Lewis, bueno, ahora toda la amenaza que significa en lo que es las nacientes del río Chubut por los cataríes. No nos sorprendería que haya nuevos proyectos y cada vez más salvajes dentro de los territorios, dentro de lo que es el Wallmapu, porque hasta ahora lo único que ha podido detener un poco algunos proyectos ha sido la fuerza de la gente, pero la verdad que preocupa y mucho, y la verdad que no sé cómo vamos a hacer para seguir soportando todo esto, más que con la fuerza de la gente. La verdad que no encuentro otras formas. Muy bien, bueno, si me permiten, yo quisiera pues formular una pregunta, voy directo al grano. El presidente Javier Milei, de derecha, ultrafascista, en contubernio con el presidente Donald Trump, ¿cuán amenazante o cuánta amenaza representa a los intereses inherentes al respeto a la dignidad humana del pueblo mapuche? Sí, y ese vínculo lo podemos sumar a otros, por suerte ya se fueron, pero Bolsonaro o algunos proyectos de otros países que siguen esta misma lógica de lo que podríamos decir estas nuevas derechas, que son totalmente disruptivas, ¿no? No son esas derechas a las que nos veníamos acostumbrando en diferentes lugares de la Villa Yala o de Europa, sino que vienen con esta disrupción de utilizar el odio como una herramienta política, podríamos decir, y en este caso claramente Donald Trump puede poner un muro y aplicar el odio contra el extranjero, deportar gente mientras sigue avanzando y colonizando lugares del mundo, sigue pensando en Centroamérica como un territorio también a ocupar, y en el caso nuestro también hay un discurso compartido, porque el odio a quién lo va a apuntar, hacia el pueblo mapuche, también hacia el extranjero. Entonces lo que nos ha tocado vivir es como un retroceso, en el sentido de que veníamos de algunas algo que se estaba viviendo en el continente que era muy lindo, que era esto de desmonumentar a figuras coloniales, ¿no? Figuras de opresión, y a reivindicar figuras indígenas que han defendido los territorios, y actualmente esta nueva derecha también obviamente va a traer sus memorias y sus líderes políticos, en este caso Julio Argentino Roca, que es el general que hace las campañas de este lado de la cordillera, pero además con ideas de un pasado, ¿no? De que Argentina en 1910 era potencia, esto sería el modelo agroexportador. Entonces, en este caso, el blanco justo para apuntar el chivo expiatorio en la Argentina siempre fue el pueblo mapuche, y hacia nosotros y hacia nuestro pueblo está dirigido mucho del odio político que va derramando Javier Milei y la ministra de Seguridad, que es Patricia Bullrich.
pero estamos todos en alerta porque sabemos que no solamente por el pueblo mapuche, sino que el odio es contra muchas personas, y es un problema porque están representando a un pueblo que no sé cuán representado se ve, o cuántos son los que efectivamente necesitan odiar a toda la gente que se considera parte del territorio argentino. Así que hay como muchas líneas ahí para poder decir que es un discurso que es parecido y que tiene el odio como dispositivo político, es decir, que van hacia esos sectores, y que en nuestro caso sí, por supuesto, los medios de comunicación son los principales depositadores de ese odio y los que hacen que digamos, se diluya entre la población argentina, y cualquier noticia mapuche ya es blanco de los odiadores, ¿no? En este caso acá. Gracias, Stephanie. Muchas gracias a las dos. Bueno, para ir finalizando, les queríamos pedir una reflexión de cómo consideran que se podría llevar a cabo la función como comunicadores en una comunicación en clave decolonial. Bien, lo conversábamos con Steffi hoy y decíamos que consideramos que en principio para poder comunicar y decolonizar lo que es la comunicación, creemos que lo principal es poder fortalecernos nuestra identidad, afirmarnos, aferrarnos a nuestra identidad, a nuestros conocimientos, a los conocimientos que nos dejaron nuestros mayores, que los estamos recuperando, los queremos seguir haciendo, poner en circulación, retransmitiendo, y sobre todo en red, que creemos que esa también es como la salida colectiva, realmente es así. Nadie puede, ninguna organización ni un pueblo puede solamente hacerle frente a toda esta gran batalla que hay que dar, y creemos que para poder seguir comunicando con identidad es en ese sentido que tenemos que hacerlo, en red y afirmándonos en nuestros conocimientos, en lo que nos han transmitido, básicamente eso. Sí, también este me parece un espacio muy necesario de poder conocernos en todo el Avyayala, de poder comenzar a pensarnos así, de que justamente hablábamos de una historia que se continúa, una continuidad en todos nuestros territorios, que van por los territorios indígenas, pero también por el territorio de diferentes ciudadanías que se constituyeron. Me quedé pensando mucho en lo de Puerto Rico, que es un territorio que también se lo han disputado eternamente Estados Unidos, y la verdad lo que nos une es que, en lo feo podría decir, es que nos han impuesto un modelo económico desde la época colonial del cual ningún gobierno ha escapado o ha podido presentar una propuesta diferente. Y nosotros apostamos a mirar los saberes de los pueblos originarios, o los saberes, a veces decimos en perspectiva intercultural, ¿no? Porque no es toda la Argentina, no es toda la chilenidad, no es todo el país que está en contra de algo, sino que es un grupo que llegó al gobierno, pero que hemos podido construir redes con otras personas que son parte, en nuestro caso, de la argentinidad, podríamos decir, y que las instituciones venían cambiando. Nosotros estamos en una universidad intercultural que costó dar esa lucha, pero que es una lucha que no lo da solamente la población mapuche en este caso, y sabemos que en otros países igual. Las reformas que se intentaron hacer constitucionales por el buen vivir, no sé, en Ecuador, en Bolivia, bueno, son ejemplos de capaz por dónde mirar y por dónde también dar la lucha, que tiene que ser en amplias dimensiones, porque la colonialidad nos absorbió hasta la forma de pensar la economía, de pensar los lazos, de pensar los territorios separados por estados-nación, cuando la narrativa de los estados-nación es mucho más reciente que la narrativa de los pueblos que habitaron antes y que todavía la seguimos conservando. Entonces, tiene que ser en todos los ámbitos, los aspectos de la vida. Es ambicioso, pero también es muy lindo poder soñarlo como una utopía posible para un futuro más esperanzador. Muy bien, si la compañera me lo permite, quizás, aunque es demasiado al norte, ¿cómo ven la posibilidad de una intervención estadounidense en Venezuela y cómo entienden que pudiera repercutir en Avyayala? Por favor. Qué preguntas, no estábamos preparadas para esa pregunta. Bueno, la verdad que no sería una sorpresa porque Estados Unidos todo el tiempo va actualizando sus métodos de ocupación, su imperialismo, podríamos decir, que también es cultural, es con el idioma, es con la imposición de la moneda, ¿no? Nosotros actualmente en Argentina estamos dolarizándonos de a poquito, para bien o para mal, y es finalmente, creo que es la estrategia hacia dónde nos lleva, ¿no? Hacia poder ser parte del imperio.
Y la verdad que tampoco tenemos mucha información de lo que está ocurriendo en Venezuela, pero ahí también se entrecruzan un montón de otras cuestiones internas del país, de otros debates, de otras luchas, que a nosotros nos confunde un poco porque justamente acá en Neuquén, en Argentina, también tenemos mucha migración venezolana, de toda esa gente que se ha tenido que ir y que aparentemente se denuncian un montón de violencias y un montón de problemas en Venezuela que capaz que nosotras no seamos las más indicadas para hacer el análisis. Sin embargo, sabemos que el imperio tiene diferentes formas de llegar a los países y que bueno, los colocó en una situación de querer defender ideas que estaban buenas, pero bueno, al protegerlas, nada, los lleva a esa situación de finalmente aislar a Venezuela, como han aislado a otros países, en Cuba, bueno, todo lo que suele hacer Estados Unidos, en lo que sabemos que va actualizando sus métodos de apropiación, de colonización. Con esto a nosotros nos impone la moneda, el dólar, nos impone el inglés como idioma obligatorio, y a los que no les puede ir por la vía cultural, bueno, la violencia, ¿no? Aislar a esos países para finalmente presentarse como la única salida a un futuro nuevo para la gente. Muchas gracias a ambas, a Estefanía y a Mara. No sé si querías agregar algo más, Juan. Ya vamos a ir finalizando. Yo le quería preguntar a él, ¿qué opina él que está más cerca al compa de Puerto Rico? Nosotros estamos muy lejos. Jaime, la pregunta es para vos. Te quedaste muteado. Ahí. Con mucho gusto, no, adelante, sí, por favor. Sí, no, te retrucaba la pregunta a vos, te la retrucamos, que estás más cerca, capaz más enterado de, bueno, cómo ves esa pregunta que nos hiciste a nosotras, lo que le puede suceder a Venezuela y a los territorios capaz de ahí, de Puerto Rico y demás, en este caso con Estados Unidos y sus intervenciones. Bueno, hay muchísima tensión. Puerto Rico como archipiélago al sur, la zona sur de Puerto Rico es la más inmediata, próxima a la nación venezolana. En el pasado, Puerto Rico fue centro de operación de ejercicios bélicos. Es lo que en la zona es lo que se sospecha que va a suceder ahora. Hay una situación de muchísima tensión. Nosotros no lo podemos de algún modo evitar porque precisamente somos un territorio no incorporado, somos una colonia, no tenemos soberanía y lo que se decida en el Congreso o lo que decida de manera arbitraria el presidente Donald Trump, los gobernantes de Puerto Rico sencillamente lo ejecutan. Y máxime cuando ahora mismo hay una administración alineada con la derecha trompista, o diríamos con el fascismo trompista. Así que es una situación que preocupa porque en el peor de los escenarios estaríamos hablando de hermanos de Abiyala Soberana, hermanos caribeños, posiblemente antagonizando o enfrentándose a hermanos venezolanos o hermanos cubanos o hermanos nicaragüenses. No sé si le complace mi respuesta. Sí, muchas gracias. Juan, no sé si tenías algo para decir. No, en realidad, bueno, un poco sobre lo que estaba hablando cuando te hablaba de la política del odio. Creo que, o sea, la política del odio es a la propia humanidad, ¿no? De alguna manera se está tratando de destruir, creo que la relación más saludable que podemos llegar a tener el ser humano con el entorno en el que vivimos y entre nosotros mismos. De alguna manera esa política saca, creo que
lo peor de los individuos y lo ponen como, se naturaliza, ¿no? Se naturaliza esa creo que limitación de poder crecer y madurar como seres humanos. Me parece que ahí, en ese sentido, no es una lucha que está dando solo en los distintos territorios de la Via Yala, ¿no? La humanidad creo que está atravesando esa crisis y está dando esa lucha. Bueno, simplemente eso. Y agradecer por todo lo expuesto, porque realmente creo que es muy gratificante y muy enriquecedor. Bueno, ahora sí vamos finalizando. Les queremos agradecer a Amara, a Estefanía por haber participado en este conversatorio. También agradecer a Juan, que me acompañó en la moderación, a Jaime, que nos siguió en la operación técnica y bueno, también pudo intervenir, a Noé, mi compañera de Minca Comunicación, que también estuvo conectada y transmitiendo para el canal de Via Yala Soberana, a todos los participantes que se sumaron en los diferentes canales y los esperamos para el nuevo encuentro del mes de septiembre, que será el costo ambiental de la tecnología digital en el mar y la extracción de mineras. También quiero agradecer a los compañeros que nos ayudaron y han colaborado también para realizar parte del material que fue expuesto en este conversatorio, a Romina Yelen Díaz, a Juan y a los compañeros que fueron participando de diferentes maneras, ¿no? Quien les habla es Claudia Castro, me olvidé de presentarme. Los esperamos ya para el próximo encuentro. Agradecerle a ambas nuevamente por esta participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, por generar también esta posibilidad de conocernos, de seguir generando redes. Para nosotros eso es muy valioso. A las personas que se han comunicado y que están saludando también, agradecerles el interés, a nuestras Pulamien que también están ahí siguiéndonos, y bueno, muchas gracias de nuestra parte, Peucayal. Sí, gracias también por el debate, un debate necesario y ojalá que sigamos conectados entre los pueblos para buscar experiencias y poder seguir conectados y conectadas, porque todos nuestros territorios vienen siendo sacrificados por muy pocos. Así que muchas gracias por estos debates y que sigan. Buenísimo, nos vemos en el próximo encuentro, como dije, será en el mes de septiembre, y bueno, agradecer a todos los colegas que participan en lo que denominamos la Red de Periodismo Descolonial. Hasta el próximo encuentro.